Bueno, entonces, la diferencia es el tiempo, ¿no? Todo lo crónico, la diferencia es el tiempo. Las patologías crónicas son de más duración que las agudas. Entonces se define como la inflamación repetida de la mucosa faríngea sin componente infeccioso. Esa es la característica. No hay componente infeccioso, no hay germen. Periodos prolongados y repetidos que pueden ocasionar modificaciones permanentes y evolutivas que pueden lesionar la mucosa, la submucosa y los tejidos linfoides de los cuales hemos estado hablando amplia y ávidamente. Entonces, las causas más comunes, si no hay un proceso infeccioso como tal, las alergias. ¿Sí? La persona que permanece con esa inflamación crónica todo el tiempo, todo el año de su faringe, pues generalmente la mayor parte de las causas son los factores ambientales, la contaminación atmosférica, el tabaquismo, la exposición al humo, los irritantes tóxicos como el alcohol y el tabaco, propio de aquellas personas pues consumidoras de alcohol y tabaco. Ustedes saben que ellos generalmente tienen estos procesos de faringitis crónica. Puede producirse una insuficiencia ventilatoria nasal, que como en los primeros capítulos de patología nasal vimos, pues produce sequedad, humedad extrema en los ambientes laborales contaminados. Esos son los factores adversos que nos pueden producir una faringitis crónica y por ende una insuficiencia en la ventilación nasal. Hay otros síntomas y signos como es el reflujo gastroesofágico y el mal uso de la voz, aunque uno pues no crea, pues hay gente que no sabe usar la voz, ¿verdad? No propicia el descanso de la voz, no propicia la modulación adecuada y eso es un efecto traumático que puede terminar en cuadros de faringitis crónica. Signos y síntomas: sensación de sequedad de la boca, de la garganta, sensación de cuerpo extraño, casi siempre estas personas sienten algo que les molesta en la garganta, sensación de que hay algo allí. Generalmente no hay dolor y las mucosas son secas y muy adelgazadas. Esta mucosa pues generalmente es un epitelio cilíndrico, un epitelio ciliado, simple, que a pesar de ser delgado normalmente es bastante resistente para todos esos mecanismos que ustedes ya saben, que ya les dije al principio. Pero en este caso se adelgaza mucho más y puede causar cierto tipo de alteraciones, ¿verdad? Las secreciones faríngeas son densas o incoloras. El moco, el secretado generalmente de mayor densidad, es más espeso, ¿verdad? Por esa misma ausencia de hidratación en esa zona. Entonces las podemos dividir en crónica simple, crónica hipertrófica, que a la vez se subdivide en crónica granulosa, y crónica lateral. Y por último, la faringitis crónica atrófica. Dos personas están ingresando, vamos a la sala, vamos a admitirlo. David, Girley. Bueno, fíjense todo el aspecto seco, porque usted aquí lo brillante que ve ya hace parte de la orofaringe, más tirando para la hipofaringe. ¿Sí? Pero fíjense todo este ambiente deshidratado que hay, no hay brillo, solamente en algunas partes, no hay brillo de la humedad. En la faringitis crónica simple, que es la primera de la clasificación, la mucosa en este caso es rojo violácea y con aspecto vascularizado, es decir, presencia de vasos sanguíneos, ¿verdad? Que por el mismo proceso inflamatorio se inflaman, se produce una vasculitis. Ustedes ven aquí estos punticos rojos. Punticos rojos, bueno, no se aprecia muy bien porque la foto está un poquito opaca, pero sí hay un aspecto hemorrágico, ¿verdad? Vascularizado. La mucosa en este caso es bastante viscosa,
El moco que se produce es bastante denso, bastante espeso. En la granulosa se presentan ya en la misma estructura algunas formaciones, ¿sí? Ya esto es más de tejido. Diámetro de 0.5 a 1.5 centímetros sobre la pared posterior de la faringe, que corresponde a folículos que se han crecido, que se han hipertrofiado. Se presenta mayormente en personas jóvenes, secreción catarral que tapiza la faringe, también espesa, y no se olviden de la palpación bimanual del cuello. Estas adenopatías pueden ser anteriores, pueden ser laterales o pueden ser posteriores. Las más comunes son las anteriores y laterales. Otro tipo de faringitis crónica hipertrófica es la lateral. Gran hipertrofia de la mucosa de los márgenes laterales. Fíjense que estos son los márgenes laterales aquí, de este lado y otro. Enrojecidos, inflamados, sobre todo en la pared posterior. Bastante dolorosos. Generalmente esas faringitis crónicas no son dolorosas, pero este sí. Esta es la excepción. Bastante sensible. Puede producir disfagia. Y puede, como aquí, en estos puntos, pues desembocan o están los orificios que van hacia las trompas de Eustaquio, puede producir sordera, puede producir inflamación. La inflamación se puede continuar allí en ese tejido. Puede producir cesación de zumbidos. Y el paciente generalmente tiene la necesidad de carraspear. Siempre siente la sensación de moco allí en esa, o de cuerpo extraño allí en esa zona. Las mucosas secas, lisas, esclerosadas, es decir, endurecidas, está siempre recubierta por una tela costrosa. Se puede observar una mucosa hipertrófica, es decir, un tejido aumentado de tamaño, crecido, propias del adulto mayor. Y siempre hay la sensación de tener algo pegado en la faringe y se presenta esa necesidad de estar tragando líquido constantemente, tragando saliva constantemente. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico? Vamos a darle ingreso aquí a Luis David. ¿Cómo se puede hacer diagnóstico? Examen clínico, no se olviden de revisar la orofaringe, de revisar la lengua, de revisar las piezas dentarias y lo que más se pueda, hacer un buen examen físico, preguntar cuáles han sido los síntomas, hacer la anamnesis, ¿no?, adecuada, explorar bien la cavidad faríngea y observar qué tipo de lesiones estamos, cuáles son los precedentes del paciente en la anamnesis, o sea, es decir, qué factores de exposición tiene ese paciente, porque por lo general este tipo de faringitis crónica es por exposición a un factor de riesgo, como se mencionó anteriormente, pues el uso del tabaco, el alcohol, la exposición a sustancias irritantes inhaladas, ¿no?, te pueden generar estos procesos de faringitis crónica. Entonces, la exposición que tenga el paciente es importante preguntar. Podemos hacer diagnóstico diferencial con una amigdalitis o una faringoamigdalitis crónica. Y el tratamiento, obviamente, si lo causa el cigarrillo, si lo causa el alcohol, no se exponga a esos factores predisponentes. No beber, no fumar. Protegerse de esos factores predisponentes si está expuesto a inhalaciones, digamos, a olores fuertes también. Propiciar la permeabilidad y la ventilación nasal. Esto se hace pues limpiando estas cavidades y propiciando la hidratación con suero fisiológico, ¿no?, lavados con suero salino, con N-acetilcisteína, tomar bastante líquido, bastante agüita, ¿no? Como lo decía anteriormente, las soluciones glucosadas también sirven para este caso. Ya tratamientos específicos para la faringitis crónica granulosa, se hace ya un procedimiento que es la electrocoagulación de los folículos linfoideos. Es decir, todas esas zonas, todos esos puntos rojos que se ven, que pueden sangrar, pues hacerles
pues hacerle el cauterio, ¿sí? Quemar esas zonas que puedan sangrar. Faringitis crónica lateral, manejo con antiinflamatorios, no esteroideos, tratar la congestión. Si presentamos algún sangrado o la posibilidad de mismo en los cordones laterales, hacer el mismo procedimiento, la electrocoagulación. Gargarismos, duchas de borato y bicarbonato de sodio. En la faringitis crónica atrófica, vitalizar en lo posible las mucosas con yodo. Todos estos compuestos que tengan soluciones y tengan alguna concentración de yodo, pues sirven bastante para evitar que se siga atrofiando ese tejido. El uso de la vitamina A como coadyuvante, como factor protector, y ese es el tratamiento para este tipo de patología. Vamos con la amigdalitis. Tengo un tiempo aquí. Bueno, tengo 13 participantes. Fíjense, cada vez es menos. O sea, yo sé que nuestro horario aquí es de 2 a 4, pero recuerden que hoy vamos a hacer un esfuerzo por terminar la materia, para terminar la asignatura. Bueno, la amigdalitis, el tejido linfoide que rodea los orificios de la entrada de la cavidad nasal y oral en la faringe, incluyen las amígdalas palatinas, las amígdalas faringias, como vimos al principio, y las amígdalas linguales. Y todo el tejido linfoide que rodea la trompa de Eustaquio en las paredes laterales de la nasofaringe, además del tejido linfoide difuso en toda la faringe. Todo esto que ven ustedes aquí es tejido linfoide, incluyendo las amígdalas. Entonces, la importancia de cuidarlas y de estar pendientes de que no se infecten. Entonces, tenemos la amígdala faringea o adenoides, que, como les había dicho en la infancia, pues se aumenta, se crece y puede producir problemas obstructivos y hay que operarla. La amígdala palatina o tonsila, que es la que vemos cuando abrimos la boquita, le metemos aquí un baja lengua, son las que vemos aquí, ¿sí? Ambos lados del istmo de las fauces, que es este, entre los pilares del velo del paladar. Aquí, estos son los pilares del velo del paladar. Cuando se inflaman es la que comúnmente conocemos como amigdalitis, ¿sí? Clínicamente. La amígdala tubárica se encuentra rodeando el extremo faríngeo de la trompa de Eustaquio. Si se inflama, pues también produce problemas a nivel de oído medio. La amígdala lingual, que es un conjunto de tejido linfoide, que es el más voluminoso de esa zona. Ahí tenemos cada una de las estructuras a nivel anatómico, amígdala faríngea o adenoides. Cuando esto se crece en la infancia, produce un síndrome obstructivo que se llama adenoides o hipertrofia adenoidea. Hay que operar. La amígdala palatina, que es la que nosotros comúnmente conocemos, ¿sí?, como cuadros de amigdalitis como tal, y la amígdala lingual. Entonces, como les decía, todo este tejido linfoide tiene una función inmunológica. Inducir la inmunidad secretora, regular la producción de inmunoglobulinas, sobre todo la IgM y la IgA. Ustedes saben que son 5. IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Cada una con sus funciones específicas. La IgM, por ejemplo, es una inmunoglobulina que sirve como marcador para esos procesos infecciosos agudos. ¿Ya? La IgM para dengue, por ejemplo, no se descarta o no se detecta si el paciente tiene dengue actualmente. Y la IgG nos dice si lo tuvo en algún periodo de su vida. La IgA, así como la IgE, pues está más para procesos inmunológicos como tal, como reacciones alérgicas. Entonces, pues la importancia de este tejido, un 65% de los linfocitos que constituye el tejido linfoide del anillo de Waldeyer son linfocitos B y el resto son linfocitos T o células plasmáticas. Bueno, esto para mencionar pues la importancia que tiene las amígdalas en cuanto a la parte de nuestro sistema inmunológico. La amigdalitis se define como proceso inflamatorio difuso de los folículos linfoides, de la orofaringe principalmente,
y especialmente las amígdalas palatinas, que se extienden habitualmente al resto de la mucosa faríngea, y por tanto el término más adecuado es faringoamigdalitis. En Estados Unidos, 4 millones de consultas, aquí en Colombia es muy frecuente también, está alrededor de los 2 millones. Son cuadros respiratorios los que más se asocian a los episodios de amigdalitis. Supone una de cada 3 a 100, por cada 100 consultas, ¿sabes? Por cada 100 consultas, perdón, 3 pacientes consultan por amigdalitis. Entonces, esto en epidemiología es bastante frecuente. Entonces, tenemos otros rasgos de la epidemiología. Más frecuente en los meses más fríos. El rinovirus tiene un pico de prevalencia en el otoño, para los países que tienen otoño, ¿no? Aquí nada más tenemos invierno y primavera. Aquí generalmente el rinovirus es más para el invierno. El coronavirus en el invierno, pero bueno, ya el coronavirus no respeta estaciones del año. Eso a toda hora. Calor, frío, otoño, invierno, primavera, verano. Coronavirus presente. Bueno, aquí pues para hablar del resto de las incidencias del virus durante el año. Ahí, pues, se estima que la causa del 15 al 30% de casos de faringoamigdalitis en niños de edad escolar está entre los 5 y 15 años. Suele contagiar a los hermanos y a los compañeros de colegio. Por eso es que, si usted tiene un niño con cuadro viral, con cuadro de vía aérea respiratoria superior, que es de las más infecciosas, cualquiera que sea, estemos hablando de rinofaringitis, estemos hablando de faringitis, estemos hablando de amigdalitis o de faringoamigdalitis, no lo mande para el colegio, no lo mande a la guardería. Porque lo más probable es que contagie a otros. Y ahora con esto del coronavirus, pues peor todavía. Y pues hay variadas causas, vamos a verlas. Hay ciertos factores de riesgo. Las infecciones virales principalmente, hay agentes químicos y físicos, los procesos alérgicos también, cualquier patología que te produzca disminución de la secreción de la saliva. La saliva es un factor importante, además de servir como un elemento para la digestión, pues también es un factor importante para mantener todo lo que tiene que ver con la hidratación de la vía aérea respiratoria superior, sobre todo en la parte más superior. Las modificaciones anatómicas, las concentraciones de mucosa, de glicoproteína, llamada fibronectina en la matriz celular, como consecuencia de todos esos procesos inflamatorios e infecciosos a repetición, el paciente desnutrido, los desequilibrios metabólicos, pacientes con diabetes, pacientes alcohólicos, pacientes con dislipidemia, la administración inadecuada e indiscriminada de antibióticos. Esto te produce, además de este tipo de alteraciones, de que las amigdalitis sean recurrentes, porque, ojo, se está usando mucho la citromicina para las amigdalitis, siendo que la citromicina se creó mayormente para las infecciones urinarias. Y aquí lo están cogiendo como primera opción para tratar amigdalitis infecciosa de causa bacteriana. Y ahí estamos contribuyendo nosotros, ahí los mismos médicos tenemos culpa de eso con la resistencia bacteriana. Por eso es que los pacientes ya al final de tantos tratamientos no le van a servir porque genera resistencia. Y hay que tener en cuenta otros factores, que el paciente, por ejemplo, no se termine el tratamiento antibiótico. Si tú no te terminas un tratamiento antibiótico, ya vas a ocasionar que ese germen al que estabas tratando, ¿verdad? Busque los mecanismos de resistencia para que la próxima vez resista ese antibiótico que tú vas a tomar nuevamente. Hay otros factores de tipo hormonal, como la menstruación, la inmunosuficiencia o inmunodeficiencia en algunos pacientes, y obviamente hay factores del ambiente. Entonces tenemos factores del huésped, del medio ambiente y del mismo hospedero. Entonces aquí tenemos una serie de agentes infecciosos etiológicos de las amigdalitis agudas. Va y encontramos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ojo, otro del grupo B, la hemófilos influenza tipo B y la no tipificable, estreptococo pneumoniae
es más para población infantil, Neisseria y el Mycobacterium, que ya son para poblaciones más adultas. Bacterias anaerobias como el Bacteroides, el Peptococcus, son bastante infrecuentes, pero sí se dan. La actinomicosis, este es más que todo ya un germen ya tipo mixto, bacteria, hongo, que es anaerobio, o sea, no necesita de la presencia de oxígeno para subsistir. Y el virus, vuelve, mencionamos el virus de Epstein-Barr, que ya lo conocemos, el adenovirus, la influencia, el herpes simple, el virus sincitial respiratorio y el virus de la parainfluenza. Tenemos la forma aguda y crónica. En la aguda, pues, bastante inespecífica, encontramos las amígdalas rojas y blancas. Hay algunas manifestaciones sistémicas de este proceso inflamatorio y las amigdalitis crónicas que producen aumento de la amígdala, ¿ya? Y producen obstrucción. O puede haber amigdalitis a repetición. Ahí está. Las rojas o víricas se dan en un 80%. El 80% de las amigdalitis agudas son víricas. Los síntomas: fiebre, cefalea, decaimiento general, rinorrea, tos, mialgia, artralgia, hiperemia amigdalar y folículos de pared posterior, es decir, aumento del tamaño de la amígdala con enrojecimientos, es el término hiperemia. No hay exudado generalmente cuando es viral. No hay adenopatía si usted revisa el cuello, porque es un proceso agudo y generalmente los procesos agudos no te producen eso. En el hemograma no vas a encontrar leucocitosis, no hay aumento de las líneas de ataque. Puede que haya, son casos especiales, son casos específicos, pero generalmente no lo hay. Y generalmente se asocia a otros cuadros de tipo infeccioso en la vía aérea respiratoria superior, la gripa común, el catarro, la faringoamigdalitis, la conjuntivitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y las blancas o bacterianas, si ya la infección aquí es de característica bacteriana. Y generalmente uno encuentra el estafilococo piógenes o el estreptococo piógenes, que es el mismo estreptococo beta hemolítico del grupo A de que tanto hemos hablado. Y bueno, es muy rara en los niños de 3 años, menores de 3 años. Frecuente, poco, en 3 a 5 años y de alta frecuencia ya en la población adolescente de los 5 a los 15 años. Más que todo se da en nuestro medio en el invierno. Entonces vemos aquí las características clínicas de las amigdalitis blancas. Incubación en un periodo de 3 a 5 días, inicio brusco, fiebre alta, escalofríos, encontramos hiperemia, es decir, enrojecimiento de la faringe y de las amígdalas, con el sudado, este es el exudado. Las placas blancas, grisáceas, amarillas también las podemos encontrar. Y encontramos adenopatías inflamatorias, es decir, ganglios inflamados, tanto a nivel posterior como a nivel lateral como a nivel anterior. Fíjense, aquí está. Esto requiere manejo antibiótico. Esto es signo de que hay un proceso infeccioso por bacterias. Pueden producir adenitis cervical, es decir, la inflamación o infección de esos mismos ganglios por vía hematógena, ¿verdad? Te puede afectar los espacios paravertebrales, hipervertebrales, ¿sí? Te puede producir pues una diseminación hacia el mediastino, hacia el tórax. Y bueno, unas complicaciones de tipo infeccioso que puede generar una serie de trastornos en pacientes de tipo respiratorio y terminar pues ya en unos niveles de atención más avanzados, en una UCI, por ejemplo, un absceso cervical, porque el ganglio se inflama o se infecta, un absceso periamigdalino, por lo mismo, se inflama y se infecta, y el intraamigdalar, que también tiene como causa pues que se infecte. Unos síndromes como el síndrome de Lemierre, que tiene como características clínicas la amigdalitis, la tromboflebitis de la vena yugular interna, a nivel del cuello,
abscesos metastásicos y septicemia por este germen, Fusobacterium necrophorum. Es una entidad grave y es bastante rara, pero puede pasar. La fiebre reumática, de la cual ya hablamos, por el estafilococo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La glomerulonefritis, que también puede ser producida por este mismo. Y bueno, toda una serie de trastornos a nivel de la piel y de los miembros del niño. ¿Cuál es el diagnóstico? Clínico, epidemiológico y microbiológico. Primero, pues detectamos el germen o el antígeno, ¿sí? Si está elevado en la sangre, podemos decir que es del estreptococo beta hemolítico, si es de la parainfluenza, ¿sí? Dependiendo del germen, allí tenemos pues la posibilidad de detectarlo a través de esa detección del antígeno. El cultivo, que me parece a mí que es más certero, ¿sí? Solamente que el cultivo hay que esperar hasta 72 horas para que crezca lo que tenga que crecer en ese medio, en ese disco de agar en que crecen esos gérmenes. Y la exploración física, ¿verdad? La clínica del paciente, la característica de las placas o manchas que se encuentran en las amígdalas, y de allí podemos pues derivar el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, los médicos lo que hacemos es hacer un tratamiento empírico, pues bajo la clínica del paciente, pues sospechamos cuál puede ser el germen y generalmente mandamos un antibiótico que pueda cubrir este germen, un antibiótico de amplio y mediano espectro que nos pueda cubrir el germen que estamos pensando. Si definitivamente el paciente recibe tratamiento por 3 o 4 días y no mejora, hay que hacerle cultivo. ¿Listo? Entonces, tenemos las pruebas de detección antigénica. Bueno, la prueba de Asto, para que quede claro, no es Aslo, sino Asto. Aquí se metió una L en vez de la T. Esa prueba ya no se usa, chicos. Esa prueba ya no se usa. No es diagnóstica, no te dice nada. ¿Ya? La prueba de antiestreptolicina. Antiestreptolicina. Esa prueba, todo el mundo la menciona todavía. Ah, ya te hiciste el Asto. No, esa prueba no sirve, ¿oye? No sirve, no funciona, no te detecta nada, ni viejo ni nuevo. Para decir que de pronto te sirva para decirte que tuviste una amigdalitis hace 6 meses o en algún tiempo. No sirve para nada. Que quede claro, ¿oyeron? Entonces, cuando ustedes escuchen, no, que si ya te hiciste la prueba de Asto, cuando hay algún cuadro de faringoamigdalitis o unos cuadros asociados, ustedes digan, no, ya eso no se usa. Ya eso no se usa, eso está reevaluado, ya eso no. El cultivo faríngeo, bueno, nos sirve también como prueba diagnóstica. Yo siempre he estado muy de acuerdo con este tipo de laboratorio. El cultivo va directo, o sea, te dice de una vez qué aparece, qué germen aparece. Y no solo eso, los cultivos de secreción de cualquier tejido que sea, ¿verdad? Además de tener alta sensibilidad, para aclarar estos términos, sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar que hay un proceso. Ahí tienen 90 o 95%. Y la especificidad te dice quién está en ese proceso. 99%, eso es altísimo. Entonces, por eso, mi recomendación para la detección del germen causal del cultivo como tal, es un examen diagnóstico, pero específico bastante. Y además de eso, ¿qué pasa con los cultivos? Que además de decirte cuál es el germen causal, te dice cuál es el antibiótico que debes usar. ¿Ya? Y no solamente te dice cuál es el antibiótico, te ofrece una rama, ¿verdad? Una serie de opciones, una rama de antibióticos, una serie de opciones donde te dice, este es resistente,
a este es levemente resistente, a este es sensible. Sensible quiere decir que le sirve. Pero también hay una clasificación ahí, que es la concentración mínima inhibitoria, el MIC. Si ustedes han leído algún cultivo de algún familiar por ahí con su antibiograma, lo que dice MIC, concentración mínima inhibitoria, o sea, ¿cuánto antibiótico necesitas para que ese germen se acabe? Entonces también te lo dice el antibiograma, porque un buen cultivo debe venir con antibiograma. Te dice a qué antibiótico es sensible, muy sensible y bastante sensible. Entonces ya ahí el médico define por primera opción, teniendo en cuenta los costos, teniendo en cuenta el periodo de uso del antibiótico, su efecto, y lo ideal es pues el antibiótico en menor tiempo, en menor costo y mayor efectividad. Ese es el que elige el médico en antibiograma. Entonces, las medidas generales, antiinflamatorios, antisépticos, enjuagues, todo eso sirve. Para el caso del estreptococo beta hemolítico, la penicilina, ya lo dijimos en alguna presentación, y el tratamiento antibiótico de elección por grupo etario de edad del uso de la penicilina. Tratamiento quirúrgico, definitivamente si ya los procesos de amigdalitis son crónicos, recurrentes, dañinos para la persona, ya no la deja tener un nivel de vida aceptable, pues ya hay que operarla. Es, por cierto, el procedimiento quirúrgico más realizado en la historia de la cirugía. Reduce la incidencia de faringitis también. Y pues mejora la calidad de vida del paciente. Entonces hay unas indicaciones absolutas de la amigdalectomía, que ya tengas un tumor maligno, que ya la obstrucción sea grave, que haya una hemorragia amigdalar persistente. Y las relativas, que haya una amigdalitis aguda recidivante, 7 o más episodios en el último año, 5 al año en los últimos 2 años, 3 al año en los últimos 3 años. En fin, todo lo que no permita vivir de manera plena al pacientico se puede convertir en una indicación relativa. Las contraindicaciones, no hay contraindicaciones absolutas. Se recomienda esperar, si hay un proceso infeccioso, 2 a 3 semanas para operarse. ¿Sí? Y si hay otro tipo de infecciones a nivel de los vecinos, como la cavidad oral, si hay algún tipo de infección dentaria, una caries dental. Bueno, entonces ya ahí tenemos 2 minutos nos restan. Vamos a esperar a que se convierta el video. Ya vamos con la parte de disfonía y nos falta la parte de manejo de las parálisis y 2 o 3 videitos que son de corta duración. Entonces dejo aquí de compartir.